pasa por 3 fases. La primera fase es la transacción de capitales, y por eso es que a todos los países nos han endeudado. La segunda fase es la instalación de monopolios, y en nuestros países, en el Perú, existe monopolio de los medios de comunicación, de la electricidad, del gas, existen monopolios de todo tipo, aéreos, telefónicos, pensionarios y demás. Y el tercer punto, o la tercera fase donde actúa el imperialismo, es la anexión territorial. Y a eso se debe que nos hayan amputado mar, se debe también que las reservas que tenemos en el Amazonas lo hayan declarado patrimonio mundial, ni siquiera nacional, ya no nos pertenece, sino bajo ese pretexto Estados Unidos puede invadir en cualquier momento en defensa de ese patrimonio mundial, supuestamente. Y a eso se debe el intento de concesionar el lago Titicaca en la parte peruana, por ejemplo, a lo cual el pueblo aymara se sublevó e hizo respetar la soberanía. A eso también se debe que quieran entregar la exploración de pozos petroleros en el mismo lago. También hay que entender que otra forma de anexión territorial constituyen los soldados de Latinoamérica prestando servicio en la ONU, con los cascos azules, donde supuestamente van a defender pueblos oprimidos, pero finalmente sirven al imperialismo. Y cuando han ido a invadir, por ejemplo, Libia, han ido los cascos azules, pero no a defender a Libia, han ido a defender el poder y la hegemonía del mundo de Estados Unidos, y que tenemos que saber también evaluar y rechazar. Otro método de anexión territorial son la presencia de las bases militares de la DEA en cada uno de nuestros países, que el pueblo boliviano y ecuatoriano ha sabido expulsar, pero sin embargo en el Perú permanecen 12 o 14 de ellas desde que llegaron, sobre pretexto de combatir el narcotráfico, cuando ellos son el principal mercado. Y si ellos no combaten el mercado, lógicamente va a existir sus reglas de la oferta y la demanda, y va a ser posible que exista. Pero sin embargo, para oprimir al pueblo, tratan de penalizar el cultivo de la hoja de coca, que quieren presentarlo como pasta básica o clorhidrato de cocaína, cuando en realidad esto es un legado ancestral y que nosotros tenemos que luchar por despenalizar toda esta injuria que se ha hecho sobre la hoja sagrada. También nosotros quisiéramos ver qué pasaría en Perú, en nuestra patria, si un batallón del ejército boliviano iría al Perú a construir una escuela, un batallón de ingeniería de ejército. Sería un escándalo, hablarían de colonización, hablarían de que estamos injerencia extranjera. Pero cuando van los norteamericanos, no decimos nada. Fíjense hasta dónde nuestra mente se ha colonizado, y que tenemos que aprender a rechazar con toda firmeza, con toda fuerza. Este concepto es muy importante, porque en todo plano compite lamentablemente este tema. En América Latina, Cuba fue el último país en liberarse del yugo español, pero sin embargo fue el primero en liberarse del yugo norteamericano y comenzar un proceso de descolonización hace más de 56 años. Por eso es importante entender las guerras de independencia. Dice Fidel que cuando un pueblo hace una revolución, lo hace una sola vez, y que él solamente ha hecho continuar el esfuerzo de los mambíes, siboneyes, que era el pueblo originario cubano. ¿Por qué digo esto? Porque si Tupac Amaru, Tupac Katari, todos ellos lucharon, ese proceso revolucionario todavía no ha concluido, por lo menos en el Perú, y tenemos que valorar ese tipo de lucha y de independencia para nosotros consumar ese proceso revolucionario en cualquier momento, y debemos estar preparados para cada espacio de lucha que se nos presente, ya sea en el campo material o en el campo de las ideas. Queremos también mencionar de que el Perú o Chile, ambos deben facilitar la salida al mar de Bolivia, porque solamente eso, facilitar la salida al mar a Bolivia, no significa en ningún sentido claudicar la soberanía. Por el contrario,
significa poner en práctica el internacionalismo, la hermandad entre todos los pueblos del mundo y sobre todo la integración de la América Latina, que nos permita vencer enemigos mayores, como es el imperialismo, que tanto azota a nuestros pueblos. Y además es una forma de pagar nuestra deuda con la humanidad, con la lucha de todos nuestros ancestros, que han permitido que el día de hoy estemos juntos. Para ello también es necesario de que nuestras universidades bequen extranjeros para que aprendan también nuestra cultura y se genere de esa forma y se entrelazca más esa hermandad, se solidifique. Nadie podrá tener una visión crítica de su país si es que no conocen la historia mundial. Por ejemplo, es necesario saber la historia de las liberaciones de los pueblos de África, cómo Cuba pudo intervenir para liberar en Argelia, Etiopía, Sierra Leona, Congo, Angola, Sudáfrica misma, Guinea-Bissau, Ecuatorial, ahora Sahara Occidental. Y una vez ayudado, jamás se quedó con un pozo de petróleo. Esa es la diferencia con la supuesta ayuda que da Estados Unidos con sus cascos azules, donde intervienen y se quedan con las riquezas de ese pueblo. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que llevar este tema de la descolonización en cada momento. ¿Y eso cuándo empieza? Empieza cuando se toma el poder. Y una vez tomado el poder, hay que construir el poder también desde las bases. No es suficiente ganarlo, eso es necesario construirlo. Y una vez construido, hay que revolucionar las ideas nuevamente. Si ellos tienen, como dijeron, una idea, nosotros debemos tener 10 para poder contrarrestar en esa lucha. Debemos también luchar por la soberanía digital, la soberanía tecnológica. En el Perú nos han condenado al satélite de Panamericana. Sin embargo, Telesur, Russia Today, que entran por señal abierta en casi todos los países de América Latina, en el Perú no puede entrar. Y ahí es donde se ve que no somos independientes, no somos soberanos tecnológica ni digitalmente. Y esto es algo que nosotros debemos luchar. Por eso es grandioso el ejemplo de Venezuela, que haya puesto su satélite, el Bolívar y el Miranda, y también el Bolivia, el Tupac Katari, y que nosotros tengamos que hacer lo mismo para poder liberarnos de esa presión y ese encarcelamiento mediático que nos hacen ciertos poderes. Sin más, para culminar esta intervención y agradecer a ustedes y limitarme al tiempo, para eso es necesario construir una herramienta política como lo hizo Bolivia y llegar al poder. Caso contrario, si no hay poder político tomado, solo habrá ilusiones o victorias a medias. Muchas gracias. Bueno,